Bueno, vamos a profundizar un poquito sobre el tema que habíamos tratado en forma muy general en la primera clase, vinculado a identidad y cultura, es decir, el nombre de la materia, para lo cual yo les aporté 3 documentos que ustedes tendrán cada uno en sus correos, o lo van a tener, que son tres trabajos, 2 de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, y el tercero es una ficha de la UNESCO que se refiere a ciudadanía cultural. Un poco específicamente, tienen que leerlo un poco por encima, el de la UNESCO, porque se refiere al tema de la ciudadanía cultural aplicado a las poblaciones indígenas, pero me pareció pertinente porque trata ese tema no aplicado a las sociedades urbanas, sino concretamente a poblaciones indígenas, que ya es una especificidad, ¿no es cierto?, y que tiene mucho que ver con la problemática que a todos nosotros nos toca aquí en la provincia. Es decir, ¿qué es ciudadanía cultural para un indígena? Ese concepto de ciudadanía es un concepto que ha tenido mucho éxito a partir de los años 90, prácticamente 2000, en la ciencia, en la sociología, esta idea de que todos somos ciudadanos y que tenemos derechos, por lo tanto, y es lo que pone en marcha toda la problemática de las leyes, es decir, del ámbito jurídico, de los derechos de cuarta generación, es decir, aquellos derechos que tocan sobre todo a los modos de ser de los pueblos, a la cultura. ¿En qué medida la cultura es un derecho? Que esa es la pregunta. Por ejemplo, en la solicitud de visa para Estados Unidos dice claramente, como si tratara sobre esta materia, dice: viajar por el mundo es un derecho humano, residir en los Estados Unidos, no. Dice así. Claro que no, claro, como para que se den cuenta que derecho a estar ahí no hay. Se lo pueden dar, pero yo qué sé. Dice así, Dice: viajar por los países del mundo es un derecho humano. Residir en los Estados Unidos, no. En la solicitud de visa dice eso. Está bueno. Entonces, claro, porque acá uno de estos trabajos dice cómo que muchas veces estos derechos son como que se yuxtaponen, se superponen y tienen distinto valor. Porque, por ejemplo, dice, para un indígena mexicano, ¿qué es más importante? Ser pobre, de la clase trabajadora, ser antropológicamente indígena desde el punto de vista físico, o ser indígena cultural. Y bueno, dice que en general ellos más se identifican, un indígena se identifica más con el hecho de ser indígena, no con ser visto como indígena por el blanco, ni tampoco como ser pobre. No, porque sea pobre no se siente tan vinculado, por esas razones que no siempre están metidos dentro de las revueltas sociales y todo lo demás, porque es como si fuera algo ajeno también. No es que se sientan tan identificados como pobres, más el rol que más les compete es el de indígenas, como ellos se ven. Entonces, ¿cuál es la ciudadanía en este caso? Bueno, la ciudadanía es otra dimensión para ellos. Ser ciudadano sería, en todo caso, ser reconocidos como indígenas en su dignidad de ser indígena, de su pueblo. Y eso es lo que siempre ellos aspiran, ¿no? Como ustedes lo habrán visto en el trato, en las discusiones, siempre se termina en eso. Uno arranca por derechos mínimos que tienen que ver con la copa de leche, con la escuela o con eso, pero siempre, inexorablemente, termina en el problema identitario, ¿no? De cómo se ven ellos y cómo quieren ser vistos. Y por eso es que hablo en esto. Estos son 2 trabajos, uno que ahora sí que después se los doy, uno que es de Jorge Vergara Esteves, y que trata justamente sobre la relación entre identidad y cultura, cultura e identidad, y el otro, que es 4 tesis, que es como una continuidad, que es el mismo, y otro Jorge Vergara, que debe ser el hijo, no lo conozco, que
que es se llama 4 tesis sobre la identidad cultural latinoamericana, una reflexión sociológica. Entonces, pero tratan de lo mismo, del problema de la identidad cultural. La identidad cultural, o sea, la relación identidad y cultura. Entonces, primero acompañamos la reflexión de este primer trabajo sobre identidad y cultura, luego les reparto este otro, en el cual plantea que hay 4 posiciones distintas con respecto, para hacer una síntesis académica, con respecto a la problemática de la identidad cultural latinoamericana. Entonces, hacemos 2 o 3 grupos como para que vean cada una de las posiciones y lo exponemos. Así que arrancamos primero con esta parte más teórica, que tiene que ver con el trabajo de Gilberto Jiménez. Espectacular. Él se llama Gilberto Jiménez. Que él es de la UNAM. Y este trabajo se llama Cultura e Identidad. Gracioso porque se llama Cultura e Identidad el trabajo, concretamente, es decir, se refiere a la cultura y la identidad. Se llama La cultura como identidad y la identidad como cultura. La cultura como identidad y la identidad como cultura. Y él parte de la base de que entre cultura e identidad hay una relación simbiótica. Relación simbiótica, a lo mejor ustedes lo conocen más por el lado psicológico, desde el punto de vista, ¿por qué él usa esta palabra, este concepto? Porque simbiosis, etimológicamente, en el griego quiere decir vivir juntos, vivir juntos. Y desde el punto de biológico, o sea, la biología es quien desarrolló este término para referirse a seres que son de distinta especie y que viven conjuntamente, beneficiándose ambos de esa convivencia. La psicología metafóricamente lo ha tomado para aplicar a cierto tipo de relaciones, ¿no? Entre que se vuelven tan poderosas y tan fuertes en esa convivencia que los rasgos de uno se pasan al otro y así sucesivamente, pero que en principio las 2 partes se benefician de esta relación. Y si no hay una, por lo menos que se beneficie un poco más, ¿no? Entonces, ¿por qué él dice que identidad y cultura son simbióticas? Porque dice que en realidad identidad y cultura él dice que son simbióticas. Se pregunta entonces, ¿por qué razón? Y porque dice que son como 2 caras de una misma moneda. Es decir, que las 2 forman parte una de la otra. ¿Perdón? Sí. No, creí que hacías un comentario. No, que la identidad sea la cultura y la cultura la identidad. Claro, entonces, ¿por qué se produce eso? Y él dice, porque para formar la identidad se forma, se construye, la identidad se construye, insisto en esto, es una construcción. Y esa construcción, ese edificio nuevo, ¿con qué ladrillo se hace? Con los de la cultura, es decir, con elementos de la cultura. Es muy difícil no hacerlo sin eso. Es decir, cuando uno hace esa acción, en realidad está interrelacionando esos 2 elementos que vienen del otro campo. Entonces, él dice que en la sociología y en la antropología esos términos son absolutamente indisociables. Porque ¿cómo se construye la identidad? Él dice que la identidad se construye con la apropiación de ciertos elementos, de ciertos repertorios culturales del entorno en el que uno vive, del entorno social, del entorno familiar, en última instancia, de su propia cultura. Esta apropiación, aquí hablaba de construcción, apropiación, esta apropiación es la apropiación de ciertos recursos culturales. Esta apropiación de los recursos culturales son lo que le dan los elementos para construir una identidad.
¿Y dónde se encuentran estos recursos? En nuestro medio, en nuestro entorno cultural. ¿Qué es el medio, es el grupo, es la sociedad? Medio, el grupo, la sociedad. No sé si tiene mucho que ver, Pero porque justamente el entorno no les daría, no podrían sacar esos recursos, ¿no? Esos recursos de los que habla, estos repertorios. Porque la primera función que tiene la identidad, la función más importante y la primera por la cual todo el mundo busca una identidad, es justamente para diferenciar. para pertenecer también, ¿no? ¿Cómo? Como también una necesidad de pertenecer, de formar parte. Tiene las dos cosas, porque justamente a lo que él siempre insiste a lo largo de todo el artículo es que no existe cultura sin sujeto ni sujeto sin cultura. Es decir, que por un lado es la necesidad de pertenecer, de integrarse a estos lugares, a un medio, a un grupo, a un medio cultural, a una sociedad, de sentirse integrado. Pero por otro lado es sentirse diferente. Porque la construcción de la identidad es una construcción de la diferencia. Es donde uno tiene que demostrar que es igual, pero no tan igual, ¿no? Como en la granja de los animales, claro. Es decir, son esas dos miradas, las dos caras, por eso dice una misma moneda, porque uno alimenta al otro. Es decir, una sería imposible sin la otra, ¿no? Es decir, solo nos podemos diferenciar de los demás a través de la construcción o de la elección de una cantidad de rasgos culturales distintivos. Es decir, cómo se construye una identidad, la identidad de un chico, la identidad de alguien que no es de un medio y se mete en otro medio. Y bueno, va a tener que demostrar que se entiende, que comparte una cantidad de valores, una miríada de valores, un horizonte de valores, pero que también es distinto, a la vez es diferente. O sea que la identidad marca la diferencia. Eso es muy importante, es decir, marca como un límite, una frontera entre el yo y el grupo. Ahora, todo esto, como ustedes bien decían, no es un almacén en el que uno saca y elige, sino que para que uno poder elegir esos elementos, tiene que tener dentro de sí como una matriz que le permita recibirlos, interpretarlos, entenderlos y apropiárselos. Eso es el otro lado de la cuestión. Es decir, que por un lado están estos repertorios a los que se acuden para construir la identidad, pero por el otro lado está el sujeto, que es el que va a hacer esa operación, ¿no? O el actor social es quien va a hacer esta operación y ese va a necesitar tanto el contraste como la empatía con el modelo del que parte. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales la identidad no se puede separar de lo cultural? Y porque él dice que son conceptos porque forman parte de los materiales y porque los contenidos que emplea provienen del ámbito de la cultura. Es decir, aquello que nosotros estamos ahora definiendo como una actitud que toma el sujeto de referirse a un repertorio de valores culturales, es una acción que requiere que exista ese repertorio de valores culturales. Es decir, el niño lobo, que siempre fue un caso que interesó a la ciencia y a la literatura europea de fin del siglo XIX, es decir, un chico, Tarzán, que es la extensión del mito del niño lobo, es un chico que creció sin familia, creció en medio de la naturaleza. ¿Y qué es lo que aprende?
Porque lo del niño lobo, que es hay una película que no sé si dudo que la hayan visto, que la puedan ver, pero bueno, pero que se llama El enigma de Kaspar Hauser, que es una película que hizo Herzog, y en esa película es justamente un caso histórico de comienzo. Es un caso histórico de un tipo que apareció, no, en Alemania ocurre. Pero lo llevan a la Sí, lo llevan a la civilización, claro, es un tipo que había vivido, apareció en el bosque, no hablaba, no tenía lenguaje articulado, y era grande, era un adulto ya. Y entonces, la pregunta, el interés curioso, aparte del morbo, es qué tenía dentro de la cabeza esa persona, porque ese sí que no le habían enseñado nada, había aprendido todo de ese medio donde no había ese repertorio de recursos culturales, no había el lenguaje, que es el primer recurso por el cual nosotros aprendemos todo lo demás, no había nada de eso. Él había, en el caso de la fantasía literaria de Tarzán, los monos lo habían enseñado. En estos otros casos que eran realistas, el caso del niño lobo, el caso de Kaspar Hauser, y la verdad es que no se sabía cómo habían llegado adultos esas personas en esas condiciones. Era muy difícil de saberlo. Y fueron más vistos como objeto de feria, de parque de diversiones, que de caso a estudiar. Esto, en los años 50, la antropología y la sociología hablaban mucho de, que era sobre todo con el modelo norteamericano, de modelos de comportamiento. Esto también tuvo que ver con la psicología, el behaviorismo, que es el estudio del comportamiento. Justamente es toda una tendencia que se enfrenta al psicoanálisis, ¿no? Modelos de comportamiento. Se decía que una persona, en realidad, no es que apelara a un repertorio de recursos culturales, sino que lo que aprendía eran comportamientos, que había que ser de una manera o de otra, que había que comportarse de una manera o de otra. Esto era la teoría un poco de los años 50, en Estados Unidos sobre todo. Y después esta teoría fue superada por una teoría que tiene que ver con toda la problemática, sobre todo del pensamiento de Lévi-Strauss y todos los que fueron sus sucesores, que se orienta más para ver cómo los comportamientos humanos, todos, son comportamientos que tienen que ver con el significado. Es decir, que toda la conducta humana sería una lectura de significados y en la cual se pueden rastrear significados en todas las conductas humanas, y ninguna conducta humana carece de significado, salvo cuando una persona está fuera de sí. Ahí entonces sí que no tiene significado, pero si no, todo tiene significado. Tiene significado por la cultura que se transmitió y en la que vive, por las obligaciones que tiene para ser un ser social. Todas son conductas que están como estabilizadas y en una matriz, y esa matriz, entonces la tarea de la ciencia consistiría en ver cuáles son esos significados, porque la suma de todos estos significados es la cultura. ¿No? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque cuando hablamos de identidad, entonces ya no hablaríamos tanto de modelos de comportamiento, que una parte lo es, porque ustedes ven que, por ejemplo, las reglas sociales son modos de comportamiento, ¿no? Y son cambiantes de acuerdo a las culturas, justamente, porque parten de un repertorio de recursos que es diferente. Pero en cambio, los significados en el fondo son los mismos. Por eso es que Lévi-Strauss escribe lo crudo y lo cocido, o tiene esa preocupación sobre el tema de la comida, porque la comida tiene un único significado en el mundo, ¿no? Que es, para el ser humano, que es la alimentación, que es la base del funcionamiento social. Entonces, desde ese punto de vista, no importa tanto que los comportamientos sean diferentes, lo que importa son los significados, qué significa. ¿Y por qué razón? Porque lo que pone en el acento es el demostrar que la comida y comer es un acto cargado de significados, que no es un acto animal, que es lo que diferencia de los animales a los seres humanos. Porque si no, no existirían los tabúes como tienen supongamos, para el pueblo judío, no comer cerdo,
tiene una explicación positivista absolutamente falsa, que es que porque había triquinosis y la triquinosis era muy peligrosa. Pero no es verdad eso. Tiene que ver con una cuestión, con un significado. Para los mapuches que lo fueron empujando a la cordillera, los mapuches tienen un tabú de comer pescado, en un lugar donde la única carne que tienen a mano es la del pescado. Pero ellos no pueden comer animal con escamas. Entonces se tienen que alimentar con el piñón, que es lo que cae del pino, con lo que hacen harina, y con eso suplantan la harina de trigo, que es una harina de mucha menor calidad, ¿no es cierto? Tiene un problema de calidad de la alimentación gravísima, pero pescado que hay ahí en los lagos y en los ríos, porque donde ellos no estaban no había pescados, ellos estaban en la pampa donde no había pescado. Entonces cuando lo fueron empujando, digamos, Roca los empuja para continuar con la clase de ayer a la cordillera de los Andes, y ellos se encuentran en ese nuevo ambiente en el que justamente aquello que les podría salvar la vida, no. Claro, porque no tienen posibilidad, no lo pueden hacer, por más que quisieran. No. No prueban pescado, no. No comen pescado, tienen un tabú de pescado. O sea, es como. Sí, ustedes dirán, bueno, pero hay judíos que van y comen chorizo y yo qué sé. Sí, bueno, pero es un tipo que lo hace a conciencia y que habrá que ver si lo hace delante de su mamá, ¿no? Casi con seguridad que no. Es decir, que en una cultura lo que hay son significados compartidos. Porque si no, esto parecería un disparate total. Es decir, si alguien le dijera, pero escúcheme, si se va a morir de hambre y tiene un pescado, cómaselo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la lógica, ¿no?, biológica. Y sin embargo, como esta persona, este miembro, este actor social forma parte de un grupo en el que eso está prohibido, es un tabú, comparte con ese grupo ese tabú. Y para él forma parte fundamental. Eso, ustedes saben que está originado en una distinción que hacen de tótem y tabú, que sería el origen de la cultura, que es la relación entre el antepasado, la relación con los antepasados totémicos, que son animales justamente, y el tabú de comer aquellos que forman parte de su propio linaje. Es decir, uno no se comería a su abuelo. En caso de hambre, como se ha visto en algunos naufragios, se comen a un semejante. Efectivamente, pero probablemente al abuelo no. Se van a morir, se van a morir. Se van a morir. Pero no por, claro, pero no por la tribu, porque la tribu no lo haría, claro. Entonces, pero para que eso funcione, tiene que ser valores compartidos. Es decir, una de las condiciones para que este repertorio de recursos culturales funcione en la construcción de la identidad, es que esto sea compartido. No puede ser una decisión individual de un artista, es algo compartido con todo un grupo humano. Y no solo eso, sino que además tiene que ser relativamente estable en el tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser que esa sociedad con el tiempo cambie. Y puede ser que los judíos del siglo XXIII ya no tengan el tabú del cerdo. A lo mejor no, puede ser. Es decir, por el momento han demostrado que por 5.000 años han mantenido ese tabú. Pero quién sabe, en los próximos 5.000 lo modifican. Es decir, que para que esto funcione tienen que ser valores compartidos y tienen que ser relativamente estables, o sea que tengan una permanencia en el tiempo, para que eso funcione para construir identidad, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel grupal. Ahora, no todos los valores, no todos los significados son compartidos, quiero decir, no todos. Hay significados que no son compartidos. Por ejemplo, hechos que son muy importantes para uno, como la propia vida individual, y que no tienen un valor para la sociedad, no quiere decir nada para la sociedad. Es un relato que tiene que ver
con la construcción de la identidad individual, pero no con la de la construcción de la identidad social. Si una persona sufrió un gran trauma de niño, es algo que lleva consigo mismo y que no necesariamente se proyecta a la sociedad. Y sin embargo, modela su personalidad, sin duda que lo modela, ¿no? Y lo mismo tampoco si son hechos efímeros, yo que sé, algo que pasa circunstancialmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no todos los significados son culturales. Culturales son aquellos que son compartidos y relativamente estables. Claro. Entonces, a la vez, habría que agregar que la cultura es dinámica, que es cambiante. Y todos estos significados no forman parte de un repertorio único, homogéneo y establecido en el tiempo, sino que va cambiando. Es como que tiene zonas más estables, estos significados, y otras zonas que son un poco periféricas, más dinámicas, que están en contacto con la posibilidad de que esos valores dejen de ser compartidos y pasan a pasar a ser otra cosa, como sucede, por ejemplo, en la adolescencia, donde hay valores que son absolutamente que se imponen enormemente a la personalidad, a las personalidades, como la amistad o como ciertos valores que tiene la adolescencia, el riesgo, una cantidad, la relación con la muerte, todas esas cosas que cuando el individuo se convierte en adulto ya no pasa a tener un lugar tan relevante, pasa a tener un lugar más secundario. Entonces son compartidos mientras sucede ese periodo de vida, pero luego ya no son los valores de esa sociedad, no representan fundamentalmente los valores de esa sociedad. Max Weber, a quien hemos nombrado muchas veces, que era un gran sociólogo, él decía que nosotros, que los seres humanos, lo que hacemos es como una red, una tela de araña de significados, y que como la araña en medio de la tela, después está como rodeado de todos esos significados y como atado también a esa cadena de significados, que estamos como en una cadena de significados. Todo tiene sentido, aunque como decía Sigmund Freud, a veces un habano es simplemente un habano, decía Sigmund Freud, ¿no? Para que no le hincharan tanto con las interpretaciones. Dice, mire, un habano francamente a veces es un habano. Bueno, entonces estos significados, porque vamos yendo por el itinerario para la construcción de los significados, es lo que nos está llevando adelante. Entonces estos significados culturales, vamos a poner culturales, estos significados culturales se objetivan a veces, se objetivan en objetos, él dice artefactos, o en actos, o en gestos. Por ejemplo, los objetos, los artefactos, las obras de arte son obras que tienen significados culturales evidentes, ¿no? Y los actos o los gestos, bueno, por ejemplo, los ritos, cualquier ritual, las danzas. La danza también es una proyección, es una objetivación de esos significados. ¿Sí? Ahora, como antes se dijo, todo esto funciona en la medida en que el sujeto también está integrando esa interpretación. No es algo que ocurre al exterior de él, sino a lo que él reacciona, porque esa relación simbiótica funciona continuamente. Entonces, habíamos dicho que esta identidad, que es de lo que arrancamos, o las identidades, se construyen a partir de la apropiación de los repertorios culturales por los actores sociales, considerados como diferenciaciones, o sea que este acto genera diferenciación y que definen la propia identidad
hacia afuera, la propia diferencia hacia afuera y la identidad hacia adentro. Ahora, esta identidad no funciona solamente desde adentro hacia afuera, sino que necesita la apreciación del medio. Para que exista, para que tenga un valor social, no es solo lo que uno quiere construir, sino cómo es visto por la sociedad. Esa construcción de identidad es una combinación entre las dos cosas, porque por un momento nosotros vamos a proyectar aquello que queremos que interpreten los demás que somos, y vamos a luchar contra la interpretación que los demás van a hacer de cómo somos. El equilibrio entre las dos partes va a ser justamente en base a esos valores culturales, porque si una persona, como era Minguito Tinguitela o algún personaje similar clásico, va y se come las heces para hablar y se mete los dedos en la nariz y se hurga, entonces, ¿cómo? Dicho acá en Santiago sería otra cosa. Bueno, es eso, claro, en Santiago, claro, Pinto sin ese, claro. Eso demuestra que no comparte todos los valores culturales, todos los significados culturales con el grupo. ¿Por qué? Porque el grupo tiene una normativa de modelos de comportamiento que dice que no, que hay que hablar pronunciando todas las sílabas y que las tareas de limpieza son para hacer en privado y no en público. Ahora, aquel que muestra eso, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, se está diferenciando. A veces lo hace, a lo mejor lo hace voluntariamente como una provocación social, ¿no? A lo mejor lo hace para eso. O a lo mejor lo hace, no se da cuenta, es su identidad, pero el medio le va a demostrar que él no está compartiendo todos los valores y se lo van a hacer notar. Es que bueno, es el caso del pato y el cisne, ¿no? El patito feo y el cisne. El patito feo era muy desgraciado hasta que un día se encontró con porque se sentía horrible frente a... Y los otros patos hablaban pestes de él, hasta que un día se encontró con una bandada de cisnes y ahí se sintió que era bello. ¿Por qué? Porque no compartía esos significados, esos valores, claro. Y también sabe qué a lo mejor porque dentro de su grupo no le enseñaron las reglas. Que puede ser también Sí, claro. no haber aprendido. Sí, porque todas esas reglas, es decir, todos estos valores, estos significados, estos valores culturales, tienen también un rango y una jerarquía. Y algunos son apreciados y otros no son apreciados. Y eso es una dinámica constante, por eso es que se decía que estos recursos culturales no es un armario o un almacén en el cual uno los elige, que además sería peor, porque es un poco como es ahora Internet. Si decimos, Internet, todo está ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Claro, ¿no? Todo, bueno, sí, todo. Y, claro, ¿cómo se jerarquiza eso? ¿Cómo se ordenan esos conocimientos? ¿Cómo tiene algún eco para mí? Porque a lo mejor no tiene ninguno. Hay cantidad de cosas que no tienen ningún significado para mí, ¿no? Un diccionario, ¿qué es un diccionario? Es eso, un diccionario es eso, es un anaquel con toda la lista de las palabras. Pero esas palabras son las que necesito para hacer una carta de amor, depende, ¿no? A lo mejor no están ahí en ese diccionario, o están, no es lo que necesito. Esto que está pensado en el plano individual, también se proyecta en el plano social. Si ustedes lo piensan, corresponde a cada una de las sociedades tener actitudes de estas características. Las sociedades también construyen sus identidades, hemos hablado de eso muchísimas veces y en esta materia vamos a hablar de eso, es decir, cómo se construyó la identidad de los argentinos en distintos momentos de su historia, cómo se construyó la identidad de los países de América en distintos momentos de su historia. ¿Fue una voluntad? ¿Fue una casualidad? Bueno, eso es lo que... ¿Fue una imposición? Bueno, eso es lo que hay que ver justamente, si es que hubo una... y cómo se ha venido dando, porque ese equilibrio dinámico o desequilibrio manifiesto a lo largo del tiempo. Pero lo que sí es cierto es que cuando dicen se levanta la faz de la tierra una noble y gloriosa nación, están pensando en algo, están pensando en la proyección de una identidad que compartan todos los de esa misma tierra y además en el himno dice
que le dice que a las otras naciones que les anuncian en el himno nacional, les anuncia que ha nacido una nueva nación en el sur, ¿no? Es decir, que ellos están hablando de una identidad que la gente desconoce, porque hasta ese momento para ellos eran españoles, era un continente de españoles o de descendientes de españoles. Entonces, esta identidad también se construye, también se hace con la apropiación de distintos repertorios culturales, porque ¿cómo se construye? Con elementos culturales, justamente. Es decir, esa decisión de qué es lo que uno va a querer ser, se construye seleccionando del repertorio de valores culturales aquellos que se considera que van a ser los representativos de esa nueva sociedad. Y luego parte de la diferenciación. Todos los museos de nuestro país, históricos, lo que cuentan es la historia de las razones por las cuales nos peleamos con los países vecinos. Es la historia de las guerras que tuvimos interiores y exteriores. No es la historia de la construcción de una potencia generadora de alimentos para el mundo, ni de una sociedad más justa. No, lo que cuentan cuando uno va al Museo Histórico, cuentan la guerra de la Triple Alianza, las montoneras, la guerra que uno ve lanzas, ve eso. Cuentan la guerra, cuentan la diferenciación. Entonces partió este relato de la búsqueda de diferenciación. Y hasta la inventaron. Hemos perdido 200 años discutiendo eso, mientras lo que tendríamos que haber discutido era la unificación y la integración, y no la diferenciación, la diferencia, ¿no? Entonces, también los países fijan límites y fronteras, esta vez físicos. También los partidos políticos, para hablar de actores sociales colectivos, adoptan modelos de comportamiento, de vestimenta, adoptan cánticos, elementos de referencia que los identifican. ¿Por qué es lo que buscan? Ser identificados como miembros del partido Boca Juniors, del equipo de Boca o del partido X. Entonces tienen que, en Venezuela, ponerse camisetas amarillas y en la Argentina ponerse camisetas amarillas, por distintos motivos. Claro. Es decir, que tiene que haber un reconocimiento. Para que esto funcione, no puede ser el discurso de un loco en el que uno dice, claro, como dice el loco, yo soy Napoleón. Pero nadie le cree, ni al médico ni los otros compañeros del loquero. Es decir, tiene que tener un reconocimiento. Alguna relación tiene que tener con la realidad social a la que se vincula. Es así. Y Hegel decía que el fenómeno del reconocimiento es la operación fundamental en la construcción de las individualidades. Y es él el que dice, luchamos para que los otros nos reconozcan tal como queremos ser vistos, mientras que los otros tratan de imponernos su propia definición de lo que somos, ¿no? Que es una concepción muy interesante al respecto. Entonces, lo único que los diferencia, es decir, entre la construcción de identidades individuales y de identidades colectivas, es que las identidades colectivas no tienen esta autoconciencia y psicología propia que tiene la identidad individual. Y no son homogéneas y bien delimitadas. ¿Cuáles son los límites de un barrio? ¿Cuáles son? Son límites vagos. Una persona tiene un límite hasta en su envoltorio carnal que lo tipifica, ¿no? Y por último, en lo que son parecidos es la capacidad de definir sus propios límites, porque cuando uno crea un grupo o crea una asociación, inmediatamente se va a situar esto, hasta se estudia profesionalmente, cómo marcar la diferencia, cómo diferenciarse, cuáles son los límites, cuál es, dicen los marketineros, cuál es el cuadro de situación general, el marco de referencia, o sea, qué otros grupos como el nuestro hay en esta ciudad, qué esperan de nosotros. Bueno, después que este mantenimiento en el tiempo es más corto que para
para la individualidad, porque en realidad el individuo no tiene otra posibilidad que el límite que le da su propia vida. En cambio, las identidades colectivas tienen una proyección en el tiempo, por lo general. Son experimentos que se hacen en el tiempo. Pero eso mencionaba el caso de un filósofo alemán que decía, los judíos eran en la Alemania de Hitler lo que nosotros decíamos que ellos eran. Terminaron como creyéndose eso. Es decir, esa visión del otro fue fatal para ellos, porque tal se lo creyeron que fueron al matadero sin siquiera rebelarse en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Porque ellos los habían visualizado y les habían hasta hecho creer cuánto pasa esto, ¿no? En nuestra América Latina, donde nos hacen creer justamente que todo es malo, todo está lleno de defectos, todo eso. ¿Y por qué? Bueno, es la visión del otro, no es la visión, de ninguna manera, la visión nuestra. Bueno, todas estas miradas sobre el tema de la identidad hacen que lo bajemos a tierra en esta temática de la identidad cultural latinoamericana, que es un tema sobre el cual se debate desde que el tiempo es tiempo y permanentemente, ¿no? Es decir, ¿cuál es la identidad? Y en esto es un trabajo académico en el cual ha reunido como cuatro posiciones que serían de carácter sistemático, es decir, cómo se podrían reunir. Una primera tesis es la identidad. Él le llama la identidad, donde dice que la identidad no es latinoamericana, sino indígena, puesto que nuestra región nunca ha dejado de ser indígena en sus aspectos esenciales. Otra de las que sería la indigenista o la indianista, como dice él acá. Otra de las tesis importantes es la alternativa, la hispanista, es decir, todo lo que somos en realidad no es más que una adaptación de la continuidad de las tradiciones hispánicas. Bueno, luego, una tercera tesis es la que sostiene que en realidad somos occidentales o podemos llegar a serlo. Es decir, que no somos ni indígenas ni hispánicos, sino occidentales europeos prácticamente, europeos o occidentales en tanto engloba en eso a los Estados Unidos y el Canadá, occidentales. No somos asiáticos, no somos africanos, que era lo que decía Bolívar, ¿no? No somos blancos, no somos negros, decía. Claro, porque Bolívar llegó a esa conclusión. No somos blancos, no somos negros, decía. Y la cuarta tesis es una tesis en la que habla de la yuxtaposición, es decir, que como que esta experiencia no es en realidad que una de las experiencias haya devenido en la otra, sino que verdaderamente se superponen y coexisten en la realidad americana y tiene una coexistencia dialéctica, es decir, que está todo el tiempo discutiéndose entre sí misma a ver cuál es la que va a prevalecer. Pero atención, que esta división no es inocente, es decir, no quiere decir, no es una simpleza, quiero decir, es decir, tanto el pensamiento, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el pensamiento hispanista es el que ha sustentado toda la posición de los folcloristas de la primera mitad del siglo XX, tanto Carlos Vega como Cáceres Freire, como Cortázar, todos ellos estaban pensando que todo lo que se encontraba en el folclore criollo prácticamente de la Argentina y de América no era más que un traslado de las tradiciones populares españolas, de la península ibérica en última instancia. Y se construyó todo un edificio pensando en eso, ¿no? Por otra parte, la teoría indigenista tampoco es quizás de la más popular en el sentido pero que también contrasta con la realidad de nuestra nación, de nuestras naciones. Hay algo que no es tampoco tan así, que a lo mejor si viviéramos en Bolivia sería más evidente, porque es una población que está más cercana entre como dice que se ve y como es de veras. Pero el resto, el mestizaje ha sido. La tercera posición, que es la posición occidentalista, es como una posición de futuro, es decir, es imaginar que seguir discutiendo el lastre de la tradición es un error, no vale la pena, que lo que hay que pensar es cómo nos
nos insertamos en el mundo en el siglo XXI. Y la cuarta posición, la de la yuxtaposición, es una teoría que se está construyendo. En realidad no es tan sólida como las otras tres, que tienen una historia, ¿no? Y que tienen mucho que ver y que rigen. Fíjense, lo que estamos viviendo ahora en la Argentina es como en otros momentos, como sucedió en la época de la Alianza o en algún otro momento así. Es muy curioso el horizonte de valores que se implanta de golpe, ¿no? A las trompadas, pero que tiene que sustituir al anterior rápidamente. Y entonces, bueno, hay que pensar que este horizonte de valores lo que dice es, bueno, ahora estamos relacionados con el mundo, ahora sí, podemos pagar 64.000 millones de dólares, ya estamos de vuelta en el mundo, albricias, alegría. Pero el pensamiento es así, es decir, que no estamos hablando de un tema teórico, estamos hablando de la leña en la que arde este fuego que nos consume, ¿no? Y por eso mismo que vos decías que la identidad se construye, atrás de cada una de estas hay una construcción que siempre es ideológica de alguna manera. Sin duda, claro, sin duda, porque se están reorganizando valores culturales, se sustituyen unos por otros significados, es decir, que cuando uno dice, claro, porque el mismo hecho, uno diría, lo que para unos es la lucha por la independencia, la libertad y la dignidad, para otros es el no reconocimiento de la globalización y del orden del mundo y la hegemonía de un sector con respecto a otro, como si fuera una negación de personas sin imaginación. Bueno.